Bienvenido, querido oyente de Crónicas de la Montaña. Hoy te traigo una historia intensa y profunda sobre una mujer enviada como moneda de cambio y un hombre solitario de la montaña que se niega a comprar lo que solo puede nacer del corazón. Acompáñanos a esta cabaña perdida entre nieblas y pinos, donde Sofía llegará creyendo que ha sido entregada como esposa, y donde un hombre marcado por la pérdida tendrá que decidir entre seguir encerrado en su soledad o abrir paso a una nueva forma de amar hecha de respeto y libertad, en medio de un mundo rural duro pero lleno de humanidad. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El caballo avanzaba con un cansancio que se sentía en cada resoplido, levantando pequeñas nubes de polvo húmedo sobre el camino estrecho que se abría paso entre pinos altos y pedazos de roca gris. El sol se escondía ya detrás de las cumbres y el frío empezaba a bajar desde la montaña como un aviso silencioso de que la noche no iba a esperar a nadie. Sofía sujetaba las riendas con dedos entumecidos, sintiendo cómo el cuero le raspaba la palma, pero no aflojaba. Tenía 23 años y la espalda le dolía como si llevara encima más años de los que en realidad tenía. El chal de lana, tejido por su madre antes de enfermar, le cubría los hombros, pero no lograba detener del todo el viento cortante que se colaba por los pliegues del vestido gris. Sus botas de cuero gastado golpeaban los flancos del caballo cuando éste dudaba en alguna curva. En la alforja, envuelta en una tela ya amarillenta, llevaba una carta con la letra apretada de su padre, dirigida a un hombre al que apenas conocía de nombre, Tomás Vega. Cuando la senda empezó a empinarse, el caballo resopló con más fuerza. Sofía se inclinó hacia adelante y le dio unas palmaditas en el cuello. «Ya casi llegamos», murmuró, más para sí misma que para el animal. No sabía si era cierto, solo tenía una indicación vaga: seguir el camino del río hacia arriba hasta que el sonido del agua se volviera un murmullo lejano, y luego tomar la vereda que subía a la derecha, donde los pinos parecían juntarse. Más arriba, le había dicho su padre, se veía una cabaña de madera, sola, con humo saliendo de la chimenea. Pensar en él le apretó el pecho. Lo había visto esa misma mañana en el patio de tierra de la casa del valle, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Cuando le puso las manos en los hombros, su voz olía a alcohol barato y desesperación. «No tengo otra salida, hija». Sus palabras se le quedaron grabadas. «Es eso o ver cómo nos lo quitan todo. Tus hermanos, tu hermana pequeña, no tienen culpa de mis errores». Ella había mirado a su alrededor. Las paredes de adobe con grietas, el techo de tejas que goteaba cuando llovía, los sacos de harina vacíos, apoyados contra la pared. Su madre ya no estaba para poner orden y buscar soluciones. La fiebre se la había llevado hacía 2 inviernos, y desde entonces la casa parecía inclinarse un poco más cada mes. «Mi vida no debería ser la moneda», había respondido Sofía con la garganta tensa. «No soy un saco de trigo, padre». Él había desviado la mirada, incapaz de sostener la suya. Le entregó la carta y un pequeño bulto con ropa. «Tomás es un hombre serio, trabajador. Vive solo, allá arriba. Te irá mejor que aquí. Y la deuda quedará saldada». No dijo la palabra que flotaba en el aire, pero Sofía sí la escuchó. Esposa. No había habido boda, ni promesa, ni petición. Solo un acuerdo hablado en la oscuridad de una cocina ajena, sellado con la mano temblorosa de un hombre arrinconado por las cuentas y la vergüenza. Ahora,
Mientras el cielo se iba tornando de un azul más profundo y los primeros luceros asomaban entre las nubes bajas, Sofía sintió cómo el estómago se le cerraba. Había crecido en ese valle, oliendo a leña quemada y a pan recién hecho, soñando con ser maestra algún día, enseñando a leer a los niños del pueblo. Pero los libros se habían quedado apilados en un rincón cuando su madre enfermó, y ella tuvo que aprender otras cosas. Cómo preparar tisanas, cómo sostener un cuerpo caliente que se apagaba, cómo mirar a sus hermanos y fingir que todo estaría bien. El camino dio una curva, y entonces la vio. La cabaña se asomaba en una pequeña meseta, levantada con troncos robustos, el techo inclinado lleno de musgo y un pequeño corral a un lado donde una vaca rumiaba tranquila. De la chimenea salía una columna fina de humo gris. No había más casas a la vista, solo árboles, rocas y, más arriba, la línea oscura de la montaña. El corazón de Sofía dio un salto. Tiró de las riendas para que el caballo se detuviera. Podía darse la vuelta. Podía bajar al valle, buscar trabajo en otro pueblo, huir. La idea le cruzó por la mente como una chispa, pero se apagó al recordar los ojos de 1909, sus hermanos, el delgado cuerpo de su hermana menor, la forma en que ella se acurrucaba en la cama fría en las noches de invierno. Si la deuda no se pagaba, un hombre del pueblo vendría a reclamar las tierras, el corral, las pocas cosas que les quedaban. Ellos no tendrían ni un techo donde llorar. Sofía tragó saliva, apretó las piernas contra el lomo del caballo y lo hizo avanzar los últimos metros. El animal se detuvo junto a un tronco cortado, donde alguien solía dejar herramientas. Sofía desmontó con un salto torpe. Las piernas le temblaron. Intentó alisarse la falda con las manos, pero solo logró llenarse más los dedos de polvo y pelusas. Miró la puerta de la cabaña, de madera gruesa, con marcas de años de uso. El pomo, de hierro, tenía un brillo apagado. Inspiró hondo. El aire olía a humo, a leche tibia y a tierra húmeda. Subió los 2 escalones de madera que crujieron bajo sus pies. Antes de que pudiera levantar la mano para tocar, la puerta se abrió desde dentro con un chirrido. El hombre que apareció en el umbral la superaba en altura, pero no por mucho. No era corpulento, como ella había imaginado, sino más bien delgado, con una fuerza silenciosa que se adivinaba en la forma en que sostenía el peso de su propio cuerpo, apoyado ligeramente en la pierna derecha. La izquierda parecía cansada, como si cada paso le recordara algo que preferiría olvidar. Llevaba una camisa de algodón arremangada hasta los codos, manchada de serrín, y un chaleco oscuro con un par de botones desabrochados. La barba, recortada sin demasiado cuidado, dejaba ver la línea firme de la mandíbula. El pelo castaño empezaba a encanecer en las sienes. Lo que más la impresionó, sin embargo, fue su mirada. No era dura, como ella había temido, ni tampoco cálida. Era una mirada directa, clara, de alguien acostumbrado a observar más que a hablar. Él la escrutó en silencio durante unos segundos. Sus ojos bajaron al caballo, a las alforjas, al chal de lana, y luego volvieron a su rostro. «Buenas tardes», dijo con una voz áspera, como si hiciera tiempo que no hablaba con nadie. «¿Te perdiste?» Sofía sintió que la boca se le secaba. La frase que llevaba repitiéndose desde que salió del valle se le atascó en la garganta. Trató de encontrar otra forma de decirlo, algo menos brutal, más suave. No la halló. «Mi padre me envió para ser su esposa», susurró al fin, con los ojos fijos en un punto invisible entre ellos. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, extraña, como si no perteneciera a ese lugar. El silencio que siguió se extendió unos segundos, hasta que el hombre frunció el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos,
que hasta entonces se apoyaban tranquilas en el marco de la puerta, se tensaron ligeramente. Sofía alcanzó a notar una cicatriz que se extendía desde el pulgar hasta la muñeca de la mano izquierda, una línea pálida y sinuosa. «¿Qué dijiste?», preguntó él sin levantar la voz, pero con una firmeza que la obligó a mirarlo. Ella tragó saliva y repitió apenas más alto: «Mi padre dijo que la deuda estaría saldada si yo venía, que usted...». Buscó el nombre con la mirada. «¿Es usted Tomás Vega?». El hombre mantuvo la expresión cerrada, pero sus ojos mostraron un destello de algo parecido a incredulidad. «Soy Tomás Vega, sí», respondió. «Pero yo no he comprado esposa alguna, ni he hablado con tu padre sobre eso». La tierra pareció moverse bajo los pies de Sofía, aunque supo que era solo su propio cuerpo tambaleándose. Apretó las manos sobre la tela de la falda, clavando las uñas en la lana áspera. Él dijo que... Sacó la carta del bolso, con dedos temblorosos. «Aquí lo explica». Tomás dudó unos segundos antes de tomar el papel. Lo desenvolvió despacio, como si la textura del papel pudiera darle alguna pista de lo que iba a leer. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, tensándose cada vez más. No hizo ningún comentario, pero su mandíbula se endureció. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado, sin romperla, y la sostuvo un momento en la mano. «Tu padre está desesperado», dijo finalmente. «Pero eso no le da derecho a tratarte como pago de nada». Sus palabras cayeron sobre Sofía como una mezcla de alivio y humillación. Parte de ella se alegró de escucharlo, de saber que aquel hombre no la había pedido como si fuera un objeto. Otra parte se sintió todavía más desnuda, como si la luz del atardecer la dejara expuesta en su vergüenza. «No tengo a dónde volver», respondió con la voz quebrada. «Si regreso, perderán la casa. Si me quedo en el camino, no sé qué será de mí. Él ya se fue. Bajó al valle. Me dejó aquí». Al decirlo, sintió que algo se rompía dentro de ella. Había soportado todo el viaje sin llorar, pero en ese momento los ojos empezaron a llenársele de lágrimas. No lloraba solo por ella, sino por la imagen de su padre alejándose sin mirar atrás, por su hermana abrazada al borde del catre, por los años que se le habían escapado entre ollas, fiebre y deudas. Tomás la miró unos segundos, más en silencio. No apartó la vista cuando vio las lágrimas. No pareció incómodo, solo pensativo. Luego dio un paso hacia atrás, abriendo más la puerta. «Pasa», dijo. «No vas a quedarte afuera con este frío». Sofía dudó, pero sus manos ya se movían solas, tomando la alforja, atando al caballo al poste, subiendo los escalones. Cruzó el umbral con el corazón acelerado, como si en lugar de entrar en una cabaña, estuviera cruzando a otro tipo de vida. Dentro olía a leña, a sopa caliente y a madera, recién cortada. El interior era sencillo pero ordenado. Una mesa de madera robusta ocupaba el centro de la estancia, con 2 sillas a cada lado. En una pared, unos estantes improvisados sostenían latas, sacos de grano y un par de frascos de vidrio con contenido que ella no reconoció. Junto a la ventana, una cama individual, cubierta con una manta gruesa y una almohada de plumas deformada por el uso. En la esquina opuesta, un pequeño fogón de hierro donde bullía una olla. Junto a la puerta, un banco con herramientas, un hacha bien afilada, un serrucho, un martillo. No había adornos, no había fotografías a la vista, ni cuadros, ni flores secas, solo lo imprescindible. «Siéntate», dijo Tomás, señalando la silla más cercana a la ventana. Sofía obedeció. Se sentó en el borde, con la espalda recta y las manos juntas sobre la falda, sin saber qué hacer con los ojos. Escuchaba el crepitar del fuego, el silbido del viento afuera
los pasos de él moviéndose de un lado a otro. Tomás dejó la carta sobre la mesa y se acercó al fogón. Levantó la tapa de la olla y una nube de vapor llenó la habitación con olor a verduras y algo de carne. «Has tenido un viaje largo», dijo, sirviendo un plato. «Come». Ella abrió la boca para decir que no tenía hambre, pero su estómago la delató con un quejido. Bajó la mirada, avergonzada, y aceptó el plato que él le extendía. La sopa estaba caliente, casi demasiado, y le quemó los labios, pero no se detuvo. Tomás se apoyó en la mesa, de pie, observándola, un instante. Luego se sirvió él mismo y se sentó frente a ella. Comieron en silencio los primeros minutos. Afuera, el viento golpeó la ventana con un gemido que le recordó a Sofía las noches en el valle, cuando el aire se colaba por las rendijas y su madre se levantaba a asegurarse de que todos estuvieran bien tapados. Ahora, la manta de ese recuerdo se le antojaba lejana. «Tienes 23 años, ¿no?», preguntó Tomás de pronto sin dureza. Sofía levantó la vista, sorprendida. «Sí. ¿Cómo lo sabe? Tu padre lo escribió en la carta», respondió dando un sorbo más a la sopa. «Dijo que eres la mayor de 4 hermanos». Ella asintió, tragando con dificultad. No se sabía si la comida o las palabras. «Mi hermana menor se llama Lucía», dijo casi por costumbre, como si presentar a su familia pudiera darle cierta estabilidad. «Tiene 11 años. Los otros 2, Marcos y Julián, trabajan ayudando en las cosechas cuando hay suerte». Tomás asintió, sin interrumpirla. «Mi madre murió hace 2 inviernos. Desde entonces...» Sus dedos apretaron la cuchara. «Desde entonces las cosas solo han ido cuesta abajo». No hacía falta que lo explicara. La forma en que su padre había decidido pagar la deuda ya lo contaba todo. «¿Qué sabes de esa deuda?», preguntó Tomás con calma. Sofía se tomó un momento antes de responder. «Sé que hace años, cuando hubo una helada fuerte y se perdió la mitad de la cosecha, mi padre pidió dinero prestado. Dijo que fue a un hombre del pueblo de arriba. Yo era más y joven, pero recuerdo verlo regresar con la cara pálida y una bolsa de monedas. Desde entonces, cada temporada, era lo mismo. Pagar intereses, pedir un poco más, prometer que todo se arreglaría». Tomás entrecerró los ojos, pensativo. «El hombre que prestó ese dinero no fui yo», dijo. «Mi hermano, antes de morir, sí ayudó a varias familias, pero no con condiciones así». Había un matiz de amargura en su voz cuando mencionó a su hermano. Sofía lo notó, pero no preguntó. Apenas lo conocía, y ya sentía que estaba demasiado mezclada en asuntos que no eran suyos. «Mi padre dijo que la deuda había cambiado de manos», añadió con un hilo de voz, «que ahora se la debía a otro. Ese hombre le ofreció un trato. Si yo venía con usted...» Tragó saliva. Todo quedaría perdonado. Dijo que era un hombre respetable, trabajador, que viviría mejor aquí. Tomás soltó un suspiro largo, como si le hubiera caído encima un peso que no había pedido. «Ese trato no lo hice yo», dejó el plato sobre la mesa. «Y aunque lo hubiera hecho, no habría aceptado algo así. No compro personas». Las palabras eran simples, pero se clavaron en Sofía como una verdad que hubiera necesitado escuchar desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos un momento, intentando contener las lágrimas. Cuando los abrió, Tomás la estaba observando con una expresión distinta, más blanda, aunque sus rasgos siguieran siendo firmes. «No te voy a echar», añadió. «Sería dejarte a la intemperie, pero tampoco voy a considerarte...» Buscó la palabra correcta, con un gesto de rechazo. «Un pago». Los hombros de Sofía cayeron, liberando una tensión que no sabía que estaba sosteniendo. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?», preguntó con voz baja. Tomás miró hacia la ventana,
donde el cielo ya se había teñido de un azul oscuro. Luego se levantó con un leve esfuerzo, apoyando el peso en la pierna derecha, y fue hasta una pequeña puerta al fondo de la cabaña. La abrió, revelando una habitación estrecha con una cama simple, una manta doblada y un pequeño arcón de madera. «Dormirás aquí», dijo. «Es el cuarto donde guardaba cosas mi hermano. Lo he mantenido limpio. No es gran cosa, pero es tu espacio». Sofía se levantó despacio, con el plato de sopa vacío aún en la mano. Dejó la loza sobre la mesa y se acercó a la puerta. Miró el interior de la habitación. No era grande, pero había algo en la forma en que la manta estaba doblada, en el suelo barrido, que le habló de un cuidado silencioso. «Gracias», susurró. «Mañana veremos qué hacer con la deuda», añadió él cruzándose de brazos. «No pienso permitir que ese hombre ande por ahí creyendo que puede disponer así de la vida de otros». Su voz, aunque tranquila, tenía una firmeza que a Sofía le inspiró una confianza que no esperaba sentir tan pronto. Era como si la montaña misma hubiera hablado a través de él. Esa noche, mientras se recostaba en la cama estrecha, con el chal de su madre sobre los hombros y el murmullo del viento golpeando la madera, Sofía pensó en la palabra que más había escuchado en su casa los últimos años: deuda. Una deuda de dinero, una deuda de salud, una deuda de tiempo. Por primera vez, alguien parecía decirle que su vida no formaba parte de esa lista. Al día siguiente, la luz entró por la pequeña ventana del cuarto con un tono lechoso, anunciando un día nublado. Sofía se levantó con el cuerpo adolorido por el viaje y por el colchón distinto. Se lavó la cara con el agua fría de una palangana, sintiendo cómo el frío le devolvía un poco de claridad. Se trenzó el cabello con movimientos automáticos, acostumbrados, y salió al espacio principal de la cabaña. Tomás ya estaba despierto. Lo encontró junto al fogón, removiendo algo en una sartén. Llevaba la misma camisa del día anterior, pero con las mangas arremangadas más arriba, dejando ver antebrazos marcados por el trabajo, no por la ostentación. En la mesa había pan cortado y una jarra con leche tibia. «Buenos días», dijo Sofía, sin saber si debía hablar en voz alta o en susurros. «Buenos días», respondió él sin volverse de inmediato. «Siéntate, hay que aprovechar la luz. En esta época la niebla sube rápido». Ella obedeció. Tomás sirvió huevos revueltos y un poco de carne seca. Comieron en silencio unos minutos. A Sofía le sorprendió lo fácil que resultaba el silencio con él. No era un vacío incómodo, sino más bien un espacio donde se podían escuchar otros sonidos: el fuego, el viento, algún pájaro lejano. «Aquí arriba hay trabajo todos los días», dijo Tomás después de un rato. «Si te quedas, tendrás que ayudar, no porque te deba algo, sino porque así se vive en la montaña, se comparte el peso». Sofía asintió, casi con alivio. El trabajo era algo que conocía, algo que la hacía sentir útil. «Sé cocinar, coser, remendar ropa», enumeró. «También sé cuidar enfermos y algo de remedios con hierbas. Mi madre me enseñó». Tomás pareció tomar nota de cada palabra. «Bien, yo me encargo de la leña, del ganado, de las trampas de caza y del potrero. Pero hay cosas que siempre se quedan atrás. La ropa, por ejemplo, y la casa». Hubo un momento de pausa en el que sus miradas se encontraron sin buscarlo. Sofía vio en sus ojos no solo cansancio, sino también una disciplina que venía de muchos años de hacer todo solo. «No estoy aquí por obligación tuya», aclaró ella despacio. «Lo sé, pero mientras esté, quiero ganarme mi lugar». Tomás asintió una sola vez. «Eso se agradece». Ese primer día lo pasó familiarizándose con el espacio. Descubrió un pequeño establo detrás de la cabaña, donde una mula y el caballo de Tomás masticaban heno con un ritmo tranquilo.
Había una valla que rodeaba un trozo de tierra preparada para cultivo, con algunas plantas ya asomando entre la tierra negra, papas, zanahorias, tal vez algo de cebada. El olor a estiércol se mezclaba con el de la tierra húmeda y la resina de los pinos. Mientras recogía ropa para lavar en una tina grande, notó detalles que hablaban de otra vida. Una camisa vieja, más pequeña, con remiendos en los codos. Un sombrero colgado en un clavo, con el ala rota. Cuando lo tomó para sacudir el polvo, Tomás apareció en la puerta del cuarto, con la expresión contenida. «Ese era de mi hermano», dijo simplemente. Sofía bajó el sombrero de inmediato, con cuidado, y lo dejó de nuevo en su lugar. «Lo siento, no lo sabía». «No pasa nada», respondió él, aunque su voz bajó un tono. «Hace 12 años que murió. A veces parece menos». Ella no insistió. Había aprendido cuidando enfermos que algunas heridas se tocaban solo cuando la otra persona lo permitía. En lugar de preguntar, llenó la tina con agua del pozo, frotó la ropa contra la tabla y dejó que el trabajo físico hablara por ella. Al mediodía, Tomás regresó de revisar unas trampas más arriba en la ladera, con la camisa pegada al cuerpo por el esfuerzo y el rostro ligeramente enrojecido por el viento frío. Traía consigo 2 conejos, que dejó sobre la mesa. «Hoy comemos mejor», dijo, con una sombra de sonrisa apenas visible en las comisuras de sus labios. Sofía se arremangó la falda, tomó un cuchillo y se puso a trabajar. Sus manos se movían con seguridad, pelando, lavando, cortando, mientras él preparaba la leña para el horno de barro que tenían afuera, bajo un pequeño techado. Era una coreografía sin ensayo previo, guiada por la necesidad. En la tarde, mientras la comida se cocinaba, Tomás se sentó un momento en el escalón de la entrada, estirando la pierna izquierda con cuidado. Sofía recogió el balde vacío y se acercó, indecisa. «¿Te duele?», preguntó, señalando la pierna. Él se tomó unos segundos antes de responder. «Siempre duele un poco», dijo. «Hace años, en un derrumbe, estábamos mi hermano y yo desmontando un viejo galpón en la ladera. La tierra se vino abajo. A mí me atrapó la pierna. A él...». Hizo una pausa, apretando los labios. «A él lo enterró entero. No pudimos sacarlo a tiempo». Sofía bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho que no era suyo, pero que de alguna forma comenzaba a compartir. «Lo siento», murmuró. Tomás asintió, mirando hacia las montañas, como si pudiera ver entre las rocas el lugar exacto donde lo había perdido. «Desde entonces prefiero la soledad», continuó. «Es más fácil cuidar de uno solo que de 2, o de varios. Menos gente, menos que perder». La frase se quedó flotando un momento. Sofía pensó en su propia vida, en cómo había pasado de ser una hija con sueños a convertirse en la mano que sostenía a todos. «A veces, cuando una cuida de muchos», dijo ella sin mirarlo, «es fácil olvidar que también es una persona». Tomás giró un poco la cabeza observándola de reojo. «Tu padre no pensó mucho en eso cuando te mandó aquí», contestó. Ella apretó los dedos en el borde del balde. «Mi padre tiene miedo», respondió. «Miedo de perderlo todo. Y cuando uno tiene miedo, hace cosas que...». Suspiro corto, «que no siempre son justas». No era una defensa, pero tampoco una condena completa. Era la forma en que Sofía había aprendido a mirar a los suyos, con dolor, sí, pero también con una especie de compasión, terca. Durante los días siguientes, una rutina empezó a formarse, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Por la mañana, Tomás salía temprano a revisar cercas, a revisar el agua del canal que traía vida al pequeño cultivo, a ver si algún tronco había caído durante la noche. Sofía se encargaba del desayuno, de barrer la cabaña, de lavar la ropa, de cuidar de la vaca y de la mula, de revisar los frascos de hierbas que había traído en su alforja.
buscando cuáles podían servir para los dolores de Tomás. Una tarde, mientras él afilaba el hacha en el banco junto a la puerta, ella extendía unas sábanas sobre una cuerda, aprovechando un raro momento de sol. El viento le hacía luchar con la tela, que se hinchaba como una vela. Tomás observó cómo se aferraba a la sábana, la trenza negra moviéndose sobre su espalda, el ceño fruncido por la concentración. «Te vas a llevar por delante a la cuerda entera», comentó con una ligera ironía. Sofía alzó la vista, sorprendida por el tono. «Al menos, la cuerda está sujeta a algo firme», replicó mirando de reojo el poste clavado en la tierra, no como otras cosas. Tomás dejó escapar una pequeña risa, corta, como si el sonido le resultara ajeno. «Tienes lengua afilada cuando quieres». «No suelo tener a quien contestarle», dijo ella. «En casa, mis palabras siempre valían menos que las preocupaciones». La sinceridad de la frase lo dejó callado un momento. Dejó el hacha a un lado, se secó las manos en el pantalón y se puso de pie, acercándose un poco más a ella. «Aquí arriba», dijo. «Si vas a vivir, tus palabras valen lo mismo que las mías. La montaña no hace diferencias. Si uno se equivoca, se caen los dos». Sofía lo miró, dejando de luchar con la sábana por un segundo. Había algo en su forma de hablar que no era adorno ni consuelo fácil. Era una declaración de cómo entendía la vida. «Entonces tendré que aprender a no equivocarme tanto», respondió, más suave. «Todos nos equivocamos», contestó él. «La diferencia está en quién paga el precio». Hubiera seguido, quizás, pero en ese momento un chillido agudo llegó desde el corral. Ambos se giraron al mismo tiempo. Una gallina corría, agitada, mientras una sombra pequeña se escabullía por debajo de la valla. «¡Zorro!», dijo Tomás, tomando el primer palo que tuvo a mano. Corrió hacia el corral, cojeando ligeramente, pero con una determinación que no dejaba espacio para la duda. Sofía lo siguió, más por instinto que por otra cosa. Vio el destello rojizo del animal entre la hierba, los movimientos rápidos, la gallina atrapada en sus dientes. Tomás lanzó el palo con precisión, sin intención de matar, pero sí de asustar. El zorro soltó a su presa y desapareció entre los arbustos. Tomás se agachó, recogiendo a la gallina que batía las alas frenéticamente. «Tranquila, ya pasó», murmuró, sujetándola con firmeza pero sin brusquedad. Sofía se acercó y vio la marca de los dientes en una de las patas del animal. «Traeré agua y un poco de hierbas», dijo. «Puedo limpiar la herida». Tomás la miró unos segundos y asintió. Había algo en la forma en que ella se inclinó sobre el animal, concentrada, que le recordó a otras escenas, tal vez a alguien que alguna vez había cuidado de él y de su hermano cuando eran niños. Esa noche, cuando el viento golpeaba con fuerza las paredes de la cabaña y una nube de niebla se pegaba a los cristales de la ventana, Sofía sintió que pese a todo, había un orden distinto en el caos. El miedo seguía ahí, pero ya no ocupaba todo el espacio. Pasaron así varias semanas. Los días se parecían, pero no eran iguales. Cada jornada traía un pequeño detalle nuevo, una risa que escapaba, una historia contada al calor del fuego, un plato que mejoraba con un ingrediente extra, una mirada que duraba un segundo más de lo que hubiera durado al principio. Un día, mientras revisaba una vieja caja en el cuarto donde dormía, Sofía encontró algunos libros. Eran pocos y estaban desgastados. Un manual de agricultura, un libro de relatos viejos y un cuaderno con hojas, casi vacías. Lo abrió con cuidado. Había solo unas pocas páginas escritas, con una letra grande y algo torpe. Eran listas de cosas por hacer, cuentas de sacos de grano, anotaciones de días de lluvia.
Cuando Tomás la encontró sentada en el borde de la cama, con el cuaderno en las manos, se detuvo en el marco de la puerta. «Ese era de mi hermano también», dijo. Sofía cerró el cuaderno despacio. «¿Él escribía?» «Intentaba», respondió Tomás. «Nunca se le dio bien. A mí tampoco. Pero queríamos llevar registro de lo que hacíamos. Al final la vida se impuso». Sofía acarició la tapa del cuaderno con los dedos. «¿Te molestaría si lo usara?», preguntó. «Puedo escribir en las páginas que faltan, cosas de la siembra o lo que vayamos haciendo». Tomás la miró con algo parecido a sorpresa. «Haz lo que quieras», contestó. «Si sirve para algo, mejor». Esa noche, cuando el fuego ya estaba bajando y solo quedaban brasas iluminando el interior de la cabaña, Sofía se sentó a la mesa con el cuaderno, una pluma vieja y un tintero que encontró en un cajón. Tomás la observó desde el banco junto a la puerta, donde se desabrochaba las botas, dejando descansar la pierna. «¿Qué escribes?», preguntó. «El día de hoy», respondió ella sin levantar la vista. «Que el zorro volvió, que revisaste la valla, que la gallina está mejor, que hubo un momento de sol al mediodía y que pudimos secar las sábanas». «Eso no parece importante», objetó él con una mueca. «Para nosotros, en unos años, tal vez lo sea», replicó ella. «Y si algún día alguien más vive aquí, sabrá que esta casa estuvo llena de días así». Tomás se quedó callado, mirando cómo su mano se movía sobre el papel. En su interior, algo se removía con una mezcla de extrañeza y alivio. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien hablaba de nosotros en esa cabaña. Los cambios, sin embargo, no se daban solo dentro de la casa. Más abajo, en el valle, la deuda de su padre seguía siendo una sombra. Sofía lo sabía, aunque hacía semanas que no tenía noticias. Algunas noches, cuando el silencio se volvía demasiado denso, se preguntaba qué estaría pasando con sus hermanos. ¿Habrían comido bien? ¿Seguiría la casa en pie? Esa incertidumbre le pesaba, pero no tenía forma de resolverla. Una tarde fría, de esas en las que la niebla se baja tanto que parece que las nubes se hubieran decidido a vivir en la tierra, Tomás apareció en la puerta con una bolsa de tela y el rostro serio. «Bajaré mañana al pueblo», anunció, «a comprar sal, aceite y a hablar con cierta gente». Sofía dejó de amasar el pan y lo miró con el corazón dando un vuelco. «¿Con quién?» «Con el hombre que dice tener la deuda de tu padre», respondió. «Quiero verlo a la cara. Quiero saber qué cree que está haciendo». Ella sintió una mezcla de miedo y esperanza. «¿Puedo ir contigo?», preguntó. Tomás negó con la cabeza. «No ahora», dijo. «Si estás allí, pensará que todavía tiene algo que negociar, y tú no eres una moneda. Si voy solo, la conversación será otra». Sofía bajó la mirada, apretando los dedos en la masa. Una parte de ella quería pelear, exigir estar presente. Otra parte entendía. Había sido usada como pieza de un trato injusto. Ahora, por primera vez, alguien la sacaba de ese tablero. «Volveré en un par de días», añadió Tomás. «Mientras tanto, no te alejes demasiado de la cabaña. Si necesitas algo, pide ayuda a don Laureano, el viejo que vive bajando la loma hacia el este. Tiene una casa con techo de paja. Lo verás porque siempre tiene una fogata encendida afuera». Sofía asintió. Sabía quién era don Laureano de oídas. Tomás lo había mencionado alguna vez mientras contaba cómo había levantado la valla del potrero. «Está bien», dijo. «Ten cuidado». La frase le salió casi sin pensar, y al escucharse a sí misma, se sorprendió. Tomás también pareció notar el matiz. La miró un momento, con una leve sombra en los ojos. «Tú también», respondió. «La montaña no perdona descuidos». Esa noche, mientras preparaban una comida sencilla, el ambiente estaba más silencioso que de costumbre.
No era un silencio incómodo, sino cargado de cosas que ninguno sabía cómo decir. Sofía se acostó más tarde, dando vueltas en la cama estrecha, imaginando la conversación que Tomás tendría con ese hombre. Imaginó amenazas, gritos, quizás empujones. La pensar en él enfrentándose solo a todo eso le apretó el pecho. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas se aclaraba, escuchó el sonido de los pasos de Tomás moviéndose por la cabaña. Se vistió rápido y salió al espacio principal. Él ya estaba listo, con la chaqueta de lana cepillada, un sombrero de ala ancha y la bolsa de tela colgada al hombro. La cojera parecía más marcada cuando llevaba peso, pero no se quejó. «El caballo está preparado», dijo. «La mula se queda contigo, por si necesitas cargar leña». Sofía asintió, mordiéndose el interior de la mejilla. «Tomás», lo llamó, justo cuando él ya se dirigía a la puerta. Él se volvió. «¿Sí?» Ella dudó un segundo buscando las palabras. «Gracias por...» «Moved la mano», abarcando la cabaña, la mesa, su propia presencia allí. «Por no dejarme en el camino». Tomás la miró largo rato, como si quisiera grabarse ese momento antes de irse. «No te hice un favor», dijo. «Hice lo que cualquier persona decente debería hacer. Esa es la diferencia con quienes te pusieron en esta situación». Sofía asintió, con un nudo en la garganta. Quiso decir algo más, pero las palabras se le atascaron. Así que solo añadió: «Vuelve». Tomás salió sin promesas grandilocuentes. Cerró la puerta con firmeza y, unos instantes después, Sofía escuchó el sonido del caballo alejándose por el camino de tierra. El eco de los cascos se fue apagando, hasta que solo quedó el susurro del viento. Los 2 siguientes días fueron extraños, como si la cabaña hubiera quedado ligeramente desacompasada. Sofía cumplió con todas las tareas, encendió el fuego, cocinó, alimentó a los animales, revisó las trampas. Incluso se acercó un poco a la casa de don Laureano, quien la recibió con una sonrisa desdentada y un mate caliente. El viejo se mostró curioso pero respetuoso. Le dijo que Tomás era un hombre de palabra, algo raro ya, y eso la tranquilizó un poco. Las noches, sin embargo, se le hicieron largas. El sonido habitual de los pasos de Tomás dentro de la cabaña, del banco moviéndose, de la cama cediendo bajo su peso, había desaparecido. Todo parecía más grande y más vacío. Al tercer día, cuando el sol del mediodía se esforzaba por perforar una capa de nubes bajas, Sofía escuchó el sonido que había estado esperando: casco de caballo, respiración agitada del animal aproximándose. Dejó el cuenco que estaba lavando y salió a la puerta, secándose las manos en el delantal. Tomás venía montado en el caballo, con la chaqueta manchada de polvo y el sombrero echado hacia atrás. En el rostro traía la marca de la fatiga, pero también algo más, un brillo contenido en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, antes incluso de saludar, avanzando unos pasos. Tomás desmontó lenta y cuidadosamente, apoyándose en la silla con la mano para no forzar la pierna. Una vez en el suelo, le dio unas palmadas al cuello del caballo y luego la miró. «Hablé con él», dijo sin rodeos, «con el hombre que compró la deuda de tu padre». Sofía se quedó inmóvil, esperando. «Se llama Esteban Ruiz», continuó. «No sé si lo conoces». Sofía sintió un escalofrío. Lo conocía. Era un hombre que a veces se veía en la plaza, con ropa mejor que la de la mayoría, un bigote bien recortado y zapatos limpios. Los niños se apartaban cuando pasaba, y los adultos bajaban la voz. «Lo he visto», respondió. «Mi padre hablaba de él sin decir su nombre». Tomás asintió. «Es un hombre que se aprovecha del miedo ajeno. Le dije que su trato contigo no tenía ningún valor, que tú no eras parte de una deuda». «¿Y qué dijo?», preguntó ella con el corazón en un puño. Tomás hizo una mueca.
que la deuda sigue existiendo, que la tierra de tu padre es suya si no recibe el pago, que si no es con tu presencia, tendrá que ser con dinero. Sofía sintió que la esperanza se desinflaba un poco. Entonces le pagué, terminó él mirándola de frente. No todo lo que pedía, solo lo que realmente debía tu padre, sin intereses abusivos ni trampas. Él se resistió, claro. Fue necesario que hubiera testigos. Ella dio un paso hacia atrás, abrumada. ¿Testigos? El cura del pueblo, algunos vecinos, explicó. Gente que sabe que ese hombre ha estado exprimiendo a varias familias. Hice que reconociera delante de ellos la cantidad real. Allí mismo puse el dinero sobre la mesa. No fue un regalo, era mío, y con eso la deuda quedó saldada. Sofía lo miraba como si no terminara de entender. «Pero, ¿por qué?», preguntó con la voz quebrada. «Ese dinero era tuyo, no me debes nada». Tomás apoyó la mano en el marco de la puerta como si necesitara algo a lo que aferrarse. Sus ojos, que siempre habían sido tan claros, parecían ahora más vulnerables. «Porque estoy cansado de ver cómo esta montaña se llena de historias de gente que pierde todo por culpa de unos pocos», respondió. «Porque sé lo que es que te arranquen a alguien, y porque, aunque no te conozca desde hace mucho, sé que no mereces ser el precio de los errores de tu padre». Sofía sintió que las lágrimas, que había logrado contener los últimos días, volvían a subir. Intentó resistirse, pero no pudo. Se llevó una mano a la boca, como si quisiera detener un sollozo que de todos modos escapó. Tomás no dio un paso hacia ella, no intentó abrazarla ni tocarla. Solo permaneció ahí, firme, sosteniendo su mirada, dejándole espacio para llorar sin esconderse. «Mi padre», murmuró ella entrecortada, «¿sabe lo que hiciste? Sabe que la deuda está pagada», respondió Tomás. «Le dejé claro que no le debes tu vida a nadie. Tu vida es tuya. Lo demás tendrá que arreglarlo él». Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo una parte de su carga caía por fin al suelo. La imagen de su padre, encogido por la vergüenza y el miedo, se mezcló con la de Tomás enfrentándose a ese hombre en su nombre. Pasaron unos segundos en silencio. El viento levantó un poco de tierra alrededor, trayendo el olor a hojas húmedas. Sofía abrió los ojos y lo miró. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato». «Tomás», dijo más serena, «ahora que la deuda está pagada, yo podría volver al valle». Él asintió sin sorprenderse. «Podrías», confirmó. «Esa decisión es tuya. No hay nada que te obligue a quedarte». Sofía sintió un vacío extraño al escuchar esas palabras. Había soñado muchas noches con esa libertad, con el momento en que nadie más decidiera por ella. Ahora que llegaba, la idea de tomar sus pocas cosas y bajar el camino se mezclaba con imágenes de esta cabaña, del fuego, de la mesa compartida, de la gallina curada, del cuaderno con sus letras. «Si me voy», dijo con franqueza, «mis hermanos seguirán allí. La casa seguirá en pie, pero no sé cuánto tiempo mi padre podrá sostener todo. Y si me quedo, no». Terminó la frase. No hacía falta. Tomás respiró hondo. «Si te quedas, no serás mi esposa por obligación», aclaró. «No habrá trato ni deuda que lo justifique. Si te quedas, será como...» buscó las palabras. «Como una mujer que comparte la casa, el trabajo, la vida. Y con el tiempo, si ambos lo queremos, veremos qué nombre le ponemos a eso». Sofía lo miró, sorprendida por la honestidad sencilla de la propuesta. No era una declaración de amor ni una promesa poética. Era una invitación a pensar el futuro, como algo que se construía día a día. «¿Y si decido irme ahora?», preguntó a pesar del nudo en el estómago. «Te ayudaré a bajar», respondió él sin dudar.
Prepararé el caballo y te acompañaré hasta el valle. No eres una carga. Eres una persona que merece tomar sus decisiones. La palabra merece se le quedó clavada en el pecho. Se quedó allí, de pie, mirando al hombre que había pagado con su propio dinero una deuda que no era suya, que había abierto su casa sin pedir nada a cambio, y que ahora estaba dispuesto a dejarla marchar. Miró a su alrededor, la cabaña, el corral, el pequeño huerto. Miró sus propias manos, marcadas por el trabajo, pero también por las semanas recientes de una vida distinta. Miró a Tomás, con su cojera, su cicatriz, su mirada directa, y ahí comprendió que la verdadera decisión no era entre irse o quedarse, era entre seguir siendo alguien que solo reaccionaba al miedo y la necesidad, o convertirse en alguien que elegía por sí misma, aunque le temblaran las piernas. No quiero tomar la decisión hoy, dijo finalmente. Necesito tiempo. Tomás asintió. Lo tienes, respondió. Esta casa no se va a mover de aquí. Entraron. El resto del día lo pasaron casi como cualquier otro. Ella preparando la comida, él revisando las herramientas, ambos intercambiando pocas palabras, pero cargadas de cosas que no se decían del todo. Esa noche, cuando Sofía abrió el cuaderno, la pluma tardó en tocar el papel. Cuando lo hizo, escribió: «Hoy, por primera vez, nadie decidió por mí. No he elegido aún, pero la decisión es mía». Mientras la tinta se secaba, miró a Tomás, que se acomodaba en su cama, cansado, pero con la expresión menos dura. La sensación de que algo estaba cambiando ya no era solo una sospecha. Era un hecho que se respiraba en el aire de la cabaña, mezclado con el olor a leña y a sopa. Se acostó, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en un mañana que no estuviera escrito de antemano. Los días que siguieron tuvieron una textura distinta, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Sofía seguía despertándose temprano, preparando el desayuno, ocupándose de las tareas de siempre, pero ahora cada movimiento tenía un peso diferente. Ya no eran acciones que hacía porque no tenía opción, sino porque estaba eligiendo hacerlas. Y esa diferencia, aunque sutil, transformaba todo. Tomás, por su parte, parecía más relajado. No hablaba mucho más que antes, pero sus silencios ya no eran murallas, sino pausas naturales donde ambos podían respirar sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. A veces, mientras él cortaba leña afuera y ella remendaba un par de pantalones junto a la ventana, sus miradas se cruzaban. No había nada dramático en esos cruces, solo un reconocimiento callado de que estaban compartiendo algo que ninguno había planeado. Una mañana, cuando la neblina cubría la montaña como una manta espesa y blanca, Tomás entró con un saco de papas que había desenterrado del pequeño huerto. Las dejó sobre la mesa y se sacudió la tierra de las manos. «Hay que guardar algunas para la semilla», dijo señalando las más grandes. «Las otras podemos cocinarlas o venderlas en el pueblo cuando baje de nuevo». Sofía se acercó y empezó a separar las papas según el tamaño, con movimientos precisos. «¿Cuándo bajarás otra vez?», preguntó sin levantar la vista. «En un par de semanas, si el clima lo permite», respondió él. «Hay que llevar algunas pieles, un poco de queso que hice el mes pasado, y tal vez comprar hilo, algo de tela». Hubo una pausa. Sofía dejó una papa en el montón de semillas y luego añadió: «¿Puedo ir contigo esta vez?». Tomás levantó la cabeza, sorprendido. «¿Quieres ir al pueblo?». «Quiero ver a mis hermanos», explicó ella. «Saber cómo están. Aunque la deuda esté pagada, quiero verlos con mis propios ojos». Tomás asintió despacio, comprendiendo. «Está bien. Prepararemos los 2 caballos». No hubo más discusión. La decisión estaba tomada.
Los días antes del viaje transcurrieron con una sensación extraña, como si Sofía estuviera preparándose para un reencuentro que le daba tanto alivio como miedo. ¿Qué diría su padre al verla? ¿Qué pensarían sus hermanos? ¿Cómo explicaría que había elegido quedarse en la montaña, no por obligación, sino por algo que todavía no sabía cómo nombrar? La noche antes de partir, mientras cenaban un guiso de carne seca con verduras, Tomás rompió el silencio. «Si cuando veas a tu familia decides quedarte allí», dijo, con tono neutro, «no voy a impedírtelo». Sofía dejó la cuchara en el plato y lo miró. «Lo sé, pero quiero que sepas», continuó él, «que si decides volver aquí, no será porque me debes algo. Será porque tú quieres». Ella tragó saliva, sintiendo cómo las palabras se le atoraban. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú quieres que vuelva?». Tomás bajó la mirada hacia su plato, como si en la sopa pudiera encontrar la forma correcta de responder. Cuando volvió a mirarla, sus ojos tenían una franqueza que ella no había visto antes. «Sí», dijo, simplemente, «me he acostumbrado a que estés aquí. La casa se siente distinta, mejor». No era una declaración grandilocuente, pero en su simpleza tenía un peso que a Sofía le llegó directo al pecho. Sintió un calor subir por las mejillas y bajó la vista, intentando disimular una sonrisa pequeña que se le escapaba. «Está bien saberlo», respondió en voz baja. Esa noche, antes de acostarse, Sofía escribió en el cuaderno: «Mañana bajo al valle. No sé qué encontraré, pero sé que, pase lo que pase, esta cabaña ya es parte de mí». A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas empezaba a aclararse con una luz pálida y fría, prepararon los caballos. Tomás cargó las alforjas con las pieles y el queso, mientras Sofía se aseguraba de llevar consigo una pequeña bolsa con pan y un poco de agua. Se había puesto el mismo vestido gris con el que había llegado, pero ahora estaba remendado en varios lugares, con puntadas que ella misma había hecho. El chal de su madre seguía sobre sus hombros, pero ya no se sentía como una carga heredada, sino como un abrazo que llevaba consigo. El camino hacia el valle era largo, serpenteando entre pinos y piedras, bajando por laderas empinadas donde los caballos tenían que medir cada paso. Tomás cabalgaba adelante, con la mirada atenta al terreno, mientras Sofía iba detrás aferrándose a las riendas. El viento soplaba con fuerza en algunos tramos, trayendo el olor a tierra mojada y a resina de pino. Hablaron poco durante el descenso. No hacía falta. El paisaje hablaba por ellos, las cumbres nevadas a lo lejos, los valles hundidos en niebla, las pequeñas cascadas que bajaban por las rocas como venas de plata. Cuando empezaron a acercarse al pueblo, el camino se ensanchó, y aparecieron las primeras señales de vida humana: cercas de madera, campos arados, corrales con cabras, casas de adobe con techos de tejas rojas. El corazón de Sofía empezó a latir más rápido. Reconocía cada curva, cada árbol al borde del sendero. Era el lugar donde había crecido, donde había enterrado a su madre, donde había aprendido a sobrevivir. Tomás la miró de reojo. «¿Quieres ir primero a tu casa o prefieres que vendamos las cosas antes?». Sofía respiró hondo. «Vayamos a casa», dijo. «Necesito verlos». Él asintió y guió su caballo hacia la derecha por un camino de tierra que Sofía conocía de memoria. A los pocos minutos, la casa apareció entre los árboles. Era pequeña, con paredes de adobe agrietadas, y un techo de tejas que parecía más inclinado de lo que ella recordaba. En el patio, una cuerda improvisada sostenía algunas prendas lavadas que ondeaban con el viento. Junto a la puerta, un par de gallinas picoteaban el suelo. Sofía desmontó antes de que Tomás pudiera decir nada. Sus piernas temblaban un poco, pero avanzó hacia la puerta con paso firme. Tocó con los nudillos 2 veces, esperando.
Unos segundos después, la puerta se abrió. En el umbral apareció una niña delgada, con el pelo negro recogido en una trenza desprolija y los ojos grandes y oscuros. Sofía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Lucía... La niña la miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, sin decir nada, se lanzó hacia ella, abrazándola con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. ¡Sofía!, gritó con la voz quebrada. ¡Volviste! Sofía la apretó contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a caer sin permiso. Olía a jabón barato y a humo de leña. Era el olor de su infancia, de las noches y frías, de los días difíciles. «Estoy aquí, murmuró acariciándole el pelo. Detrás de Lucía aparecieron sus dos hermanos, Marcos y Julián, más altos de lo que ella recordaba, con las caras marcadas por el trabajo y la falta de sueño. Ambos la miraron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Pensamos que...» empezó Marcos, pero no terminó la frase. «Pensaron que no volvería», completó Sofía, soltando a Lucía para mirar a sus hermanos. «Pero aquí estoy». Julián, el más joven de los dos, bajó la mirada. «Padre dijo que estabas bien, que habías arreglado todo». Sofía apretó los labios. La palabra «arreglado» le sonó hueca, pero no era el momento de discutir eso. En su lugar, se volvió hacia Tomás, que había permanecido junto a los caballos, observando sin intervenir. Él se acercó cuando ella le hizo un gesto. «Él es Tomás Vega», dijo Sofía, mirando a sus hermanos. «Vive en la montaña. Fue él quien pagó la deuda de padre». Los tres hermanos lo miraron con una mezcla de gratitud y cautela. Tomás asintió brevemente sin sonreír, pero con una expresión que no era hostil. «Solo hice lo correcto», dijo, con su voz áspera. «Nadie debería ser usado como moneda». Marcos y Julián se miraron entre sí, sin saber muy bien qué decir. Lucía, en cambio, se acercó a Tomás con curiosidad, estudiándolo con esos ojos grandes. «¿Sofía vive contigo?», preguntó sin rodeos. Tomás dudó un segundo, luego miró a Sofía, como dejándole a ella la respuesta. «Sí», respondió Sofía. «Vivo con él, por mi propia decisión». La frase quedó suspendida en el aire, pesada pero clara. Lucía asintió, como si eso fuera suficiente para ella. «¿Está padre?», preguntó Sofía, mirando hacia el interior de la casa. Marcos negó con la cabeza. «Salió temprano. Fue a buscar trabajo en la finca de los Morales. No volverá hasta la tarde». Sofía sintió una mezcla de alivio y decepción. Parte de ella quería enfrentarlo, decirle todo lo que había estado guardando. Otra parte se alegraba de no tener que hacerlo todavía. «Está bien», dijo. «Puedo esperar». Entraron a la casa. El interior era tal como Sofía lo recordaba, solo que más vacío. Los estantes tenían menos frascos, la mesa estaba más rayada, las sillas más tambaleantes, pero sus hermanos estaban allí, vivos, sanos. Eso era lo que importaba. Lucía preparó un té con hierbas, sirviéndolo en tazas desparejas. Se sentaron alrededor de la mesa, con Tomás en una esquina, observando en silencio. Sofía les contó, con palabras sencillas, cómo había sido su llegada a la montaña, cómo Tomás la había acogido sin exigencias, cómo había aprendido a vivir allí. No mencionó la humillación de la carta, ni el miedo de las primeras noches. Solo habló de lo que había encontrado: respeto, trabajo compartido, una forma distinta de vivir. Marcos escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Julián parecía más tenso, como si no terminara de entender cómo su hermana podía haber elegido quedarse en un lugar tan aislado. Lucía, en cambio, miraba a Sofía con admiración, como si hubiera hecho algo valiente. «¿Vas a volver a quedarte allá?», preguntó Lucía con voz pequeña. Sofía miró a Tomás,
que sostuvo su mirada sin decir nada. Luego miró a su hermana. Sí, respondió, pero no porque tenga que hacerlo, porque quiero. Lucía bajó la vista mordiéndose el labio. Te vamos a extrañar. Sofía le tomó la mano por encima de la mesa. Y yo a ustedes. Pero no estoy lejos. Pueden venir a visitarme cuando quieran, y yo bajaré cada cierto tiempo. ¿Lo prometes?, insistió la niña. Lo prometo. Las horas pasaron entre conversaciones entrecortadas, silencios incómodos y pequeños momentos de conexión. Cuando el sol empezó a bajar, pintando el cielo de naranja y violeta, escucharon el sonido de pasos afuera. Sofía se tensó. Tomás, que había estado sentado tranquilamente, enderezó la espalda. La puerta se abrió y apareció el padre de Sofía. Era un hombre de mediana edad, con el pelo gris despeinado, la piel curtida por el sol y las manos temblorosas. Cuando vio a Sofía, se detuvo en seco, con los ojos abiertos de sorpresa. Luego su mirada se desplazó hacia Tomás, y algo en su expresión cambió. Vergüenza, miedo, tal vez ambas cosas. Sofía, murmuró con voz ronca. Ella se puso de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. Padre. Hubo un silencio tenso. El hombre entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí. Se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos, como si fuera un escudo. No esperaba verte aquí, dijo con torpeza. No esperabas verme. Nunca más, corrigió Sofía con voz firme. Me enviaste a la montaña, como si fuera un saco de grano, como si mi vida no valiera nada. El hombre bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija. Estaba desesperado, murmuró. La deuda. Iba a perderlo todo. Y decidiste que yo era el precio, respondió Sofía. No me preguntaste, no me diste opción, solo me entregaste. Las palabras cayeron como piedras. Los hermanos menores miraban la escena con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. Tomás permanecía en su silla, inmóvil, pero atento. El padre levantó la vista con los ojos húmedos. Lo siento, dijo, con voz quebrada. Siento haberte hecho eso. Pero no sabía qué más hacer. Sofía apretó los puños. Podías haber hablado conmigo. Podías haberme dicho la verdad. Podías haber buscado otra forma. Pero elegiste lo más fácil, sacrificarme a mí. Sí, admitió él, con la voz apenas audible. Sí, lo hice, y no hay día en que no me arrepienta. Sofía respiró hondo, intentando calmar el temblor en su voz. La deuda está pagada, dijo. Tomás la saldó. Tú no me debes nada a mí, pero yo tampoco te debo nada a ti. Mi vida es mía. El padre miró a Tomás con una mezcla de agradecimiento y desconfianza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. No tenías por qué pagar esa deuda. Tomás se levantó apoyándose ligeramente en la mesa. Porque su hija no era parte de ninguna deuda, respondió con esa voz clara y directa. Y porque si no lo hacía, estaría siendo cómplice de una injusticia. El padre tragó, saliva, sin saber qué responder. Hubo un momento de silencio pesado hasta que Sofía habló de nuevo. Me voy a quedar en la montaña, anunció. No porque tú me enviaste, sino porque yo decidí quedarme. Voy a bajar a visitarlos de vez en cuando. Voy a ayudarlos si puedo, pero no voy a volver a vivir aquí. El hombre asintió despacio, con los hombros caídos. Entiendo. Sofía se acercó a él, mirándolo a los ojos. Espero que aprendas a tomar mejores decisiones, dijo. Por ellos, señaló a sus hermanos, porque si vuelves a hacer algo así, no habrá nadie que te saque de ese agujero. El padre asintió de nuevo, incapaz de sostener la mirada. Lucía se levantó y se acercó a Sofía, abrazándola de nuevo. Te quiero, susurró la niña. Y yo a ti, respondió Sofía besándole la frente.
Marcos y Julián también se despidieron, con abrazos torpes pero sinceros. Tomás estrechó la mano de los dos hermanos con un gesto firme y luego salió de la casa con Sofía. Cuando montaron los caballos y empezaron a alejarse, Sofía miró hacia atrás una última vez. Sus hermanos estaban en la puerta, despidiéndose con la mano. Su padre, en cambio, había desaparecido dentro de la casa. El camino de regreso fue silencioso durante el primer tramo. Sofía sentía un peso en el pecho, pero no era el mismo peso que había cargado durante años. Era algo distinto, una mezcla de tristeza y liberación, de despedida y comienzo. Cuando ya estaban subiendo la montaña, con el sol escondiéndose detrás de las cumbres, Tomás rompió el silencio. «Hiciste bien», dijo, «en hablarle así». Sofía lo miró de reojo. «¿Tú crees?» «Sí», respondió él. «A veces decir la verdad duele, pero es la única forma de que las cosas cambien». Ella asintió, sintiendo cómo algo dentro de ella se relajaba un poco. «Gracias», dijo, «por venir conmigo, por estar ahí». Tomás giró la cabeza, mirándola con esos ojos claros que ya no le parecían tan distantes. «No tienes que agradecerme», respondió. «Ya te lo dije, no me debes nada». «Lo sé», dijo ella. «Pero igual quiero agradecerte». Él sonrió apenas, una pequeña curvatura en las comisuras de los labios que Sofía apenas había visto antes. «Está bien». Esa noche, cuando llegaron a la cabaña, el cansancio del viaje les cayó encima como una manta pesada. Cenaron algo rápido, casi sin hablar, y luego cada uno se retiró a su espacio. Pero antes de cerrar la puerta de su cuarto, Sofía se detuvo. «Tomás», llamó. Él levantó la vista desde donde estaba sentado, quitándose las botas. «Sí, me alegro de estar aquí», dijo con voz firme. «¿De verdad?» Tomás la miró un momento y luego asintió. «Yo también», respondió. Los días que siguieron tuvieron una nueva quietud, como si algo se hubiera asentado entre ellos. Ya no había preguntas flotando en el aire, ni dudas sobre el futuro inmediato. Sofía sabía que había elegido quedarse, y Tomás sabía que ella lo había hecho libremente. Eso cambiaba todo. Una tarde, mientras preparaban la tierra para la siembra de primavera, Tomás le enseñó cómo marcar los surcos con una herramienta vieja que había sido de su hermano. Trabajaban lado a lado, con las manos manchadas de tierra, el sudor corriendo por las sienes. El sol brillaba con fuerza, calentando la piel después de tantos días de frío. «Mi hermano decía que la tierra te devuelve lo que le das», comentó Tomás mientras cavaba. «Si la tratas bien, ella te cuida. Si la descuidas, se cierra». Sofía asintió, hundiendo la pala en la tierra húmeda. «Mi madre decía algo parecido», respondió. «Que todo en la vida es así. Lo que siembras, cosechas». Tomás dejó de cavar un momento, mirándola. «¿Qué crees que estás sembrando ahora?», preguntó. Sofía se detuvo también, pensando en la pregunta. Luego, con una sonrisa pequeña, respondió. «Algo que no sabía que necesitaba. Algo nuevo». Tomás asintió, satisfecho con la respuesta, y siguieron trabajando. Pero algo en el aire entre ellos había cambiado de nuevo, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que antes estaba solo, entreabierta. Esa noche, mientras cenaban, Tomás le contó más sobre su hermano. Le habló de cómo habían crecido juntos, de cómo habían construido la cabaña con sus propias manos, de los planes que tenían para ampliarla, para tener más ganado, para hacer de ese lugar algo más grande. Y luego le contó del derrumbe, del momento en que todo se detuvo. «Después de eso», dijo, con la voz más baja, «no quise volver a hacer planes. Me parecía que todo lo que planeaba se desmoronaba». Sofía lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. «Pero ahora», continuó él mirándola,
Siento que tal vez puedo volver a pensar en el futuro. No con certezas, pero al menos sin tanto miedo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Yo también tengo miedo, admitió, de que esto sea demasiado bueno, de que algo lo arruine. Tomás extendió la mano sobre la mesa sin tocarla, solo dejándola ahí, cerca. Sofía, después de un momento, puso su mano sobre la de él. Era la primera vez que se tocaban así, con intención, con ternura. La piel de él era áspera, marcada por años de trabajo pero cálida. «No voy a prometerte que nada malo va a pasar», dijo Tomás. «La vida no funciona así, pero sí puedo prometerte que, pase lo que pase, no vas a estar sola». Sofía apretó su mano, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza. «Yo tampoco voy a dejarte solo», respondió. Se quedaron así unos minutos, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirándose en silencio. No había nada más que decir. Todo lo importante ya estaba dicho. Las semanas siguientes fueron una sucesión de días llenos de trabajo, de silencios compartidos, de pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Tomás empezó a levantarse un poco más tarde, como si el sueño ya no lo abandonara tan fácilmente. Sofía empezó a cantar mientras cocinaba, algo que no había hecho en años. La cabaña, que antes parecía un refugio solitario, ahora se sentía como un hogar. Pero la montaña, como siempre, tenía sus propias pruebas. Una tarde, cuando el cielo empezaba a oscurecerse con nubes pesadas, Tomás salió a revisar las trampas más arriba en la ladera. Sofía se quedó en la cabaña, preparando masa para pan. Las horas pasaron y él no regresaba. Al principio no le dio importancia. Sabía que a veces las revisiones tomaban más tiempo. Pero cuando el viento empezó a soplar con fuerza y las primeras gotas de lluvia golpearon el techo, empezó a preocuparse. Salió a la puerta, mirando hacia arriba, hacia el sendero que subía entre los pinos. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapando la tierra y convirtiendo el camino en un lodazal. No había señal de Tomás. Sofía sintió que el miedo le apretaba el pecho. Sabía que él conocía la montaña mejor que nadie, pero también sabía que la montaña no perdonaba errores. Pensó en la cojera, en cómo le costaba más moverse cuando el terreno estaba mojado. Pensó en los derrumbes, en los accidentes. Sin pensarlo 2 veces, se puso el chal sobre la cabeza, tomó una lámpara de aceite y salió al camino. La lluvia la golpeó de inmediato, empapándole la ropa, pero no se detuvo. Subió por el sendero, llamando su nombre. «¡Tomás!», gritó, pero el viento se llevó su voz. Siguió subiendo, con el corazón latiendo fuerte, tropezando con piedras y raíces. La lámpara apenas iluminaba unos pasos adelante, pero era suficiente para no perderse. Llamó de nuevo, una y otra vez, hasta que finalmente escuchó una respuesta débil. «¡Aquí!». Corrió hacia el sonido y lo encontró, sentado al pie de un árbol, con el rostro pálido y la pierna izquierda estirada en un ángulo extraño. Tenía el pantalón rasgado y una herida sangrante en la rodilla. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, arrodillándose junto a él. «Me resbalé», respondió con la mandíbula apretada. «La pierna se me torció, no puedo apoyarla». Sofía sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero lo empujó hacia abajo. No había tiempo para eso. Tenía que actuar. «Voy a ayudarte a bajar», dijo con firmeza. «Apóyate en mí». Tomás intentó protestar, pero ella no lo dejó. Con esfuerzo, lo ayudó a ponerse de pie. Él soltó un gemido de dolor, pero se mordió el labio para no gritar. Sofía pasó su brazo por debajo del de él, sosteniéndolo con todas sus fuerzas. El descenso fue lento y doloroso. Cada paso era una lucha contra el barro, contra el viento, contra el peso de ambos.
Sofía sentía que los músculos le ardían, que las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Tomás cojeaba, apoyándose casi todo su beso en ella, respirando con dificultad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la cabaña. Sofía empujó la puerta con el hombro y ambos entraron, empapados y exhaustos. Lo ayudó a sentarse en la cama con cuidado de no lastimarlo más. «Déjame ver», dijo, arrodillándose frente a él. Con manos temblorosas pero precisas, revisó la herida. Era profunda, pero no parecía infectada. La pierna estaba hinchada, probablemente torcida, pero no rota. Tomás la observaba en silencio, con los ojos entrecerrados por el dolor. Sofía fue al armario, sacó las hierbas que había traído del valle y preparó una mezcla para limpiar la herida. Luego, con tiras de tela rasgadas de una sábana vieja, vendó la rodilla con firmeza. Tomás no se quejó, aunque ella sabía que le dolía. «Vas a tener que descansar unos días», dijo, mientras terminaba el vendaje. «Nada de subir la montaña». Tomás soltó una risa corta, sin humor. «No tengo opción». Sofía levantó la vista, mirándolo a los ojos. «Me asustaste», admitió con la voz quebrada. «Pensé que...» No terminó la frase, pero no hacía falta. Tomás extendió la mano y le tocó la mejilla, limpiando una gota de lluvia que se deslizaba por su piel. «Estoy bien», dijo. «Gracias a ti». Sofía cerró los ojos un momento, sintiendo el calor de su mano contra su rostro. Cuando los abrió, se encontró con su mirada, tan cerca que podía ver cada línea alrededor de sus ojos, cada sombra de cansancio. «No vuelvas a hacerme eso», murmuró. Tomás sonrió apenas. «Lo intentaré». Esa noche, Sofía no se fue a su cuarto. Se quedó sentada en una silla junto a la cama, vigilando, asegurándose de que él estuviera bien. Tomás se durmió al cabo de un rato, con la respiración más tranquila. Ella lo observó dormir, viendo cómo su pecho subía y bajaba con ritmo regular, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un amor que no pedía nada a cambio, que solo quería estar ahí. Los días siguientes fueron un cambio de roles. Ahora era Sofía quien se encargaba de todo: salir a revisar las trampas, cuidar del ganado, preparar la comida, mientras Tomás descansaba en la cama, frustrado por su inmovilidad. No era un paciente fácil, intentaba levantarse antes de tiempo, insistía en que podía ayudar, pero Sofía no cedía. «Quieto», le decía con tono firme. «Si no dejas que la pierna sane, va a ser peor». Tomás gruñía, pero obedecía. Había algo en la forma en que ella lo cuidaba, con esa mezcla de ternura y determinación que lo desarmaba por completo. Una tarde, mientras ella le cambiaba el vendaje, él la detuvo tomándola de la muñeca. «Sofía», dijo con voz seria. Ella levantó la vista. «¿Qué pasa? Quiero que sepas», continuó él, «que ya no puedo imaginar esta casa sin ti». Las palabras la tomaron por sorpresa. Se quedó inmóvil, con el rollo de tela en las manos, mirándolo fijamente. «Yo tampoco», respondió con voz baja. «Tampoco puedo imaginarlo». Tomás la atrajo hacia él, despacio, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero ella no se apartó. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ambos, hasta que sus labios se encontraron en un beso que fue todo lo contrario a lo que habían sido sus vidas hasta entonces. Suave, cálido, lleno de una promesa que no necesitaba palabras. Cuando se separaron, Sofía tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Tomás la miraba con una expresión que ella nunca había visto en él, vulnerable pero feliz. «Creo que me estoy enamorando de ti», murmuró él. Sofía sonrió, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. «Yo ya lo estoy», respondió.
Se quedaron así, abrazados, mientras afuera el viento seguía soplando y la montaña seguía su vida inmutable. Pero dentro de esa cabaña algo había cambiado para siempre. Pasaron las semanas y la pierna de Tomás sanó lentamente. Cuando pudo volver a caminar sin dolor, celebraron con una cena sencilla pero abundante. Sofía había bajado al pueblo a comprar algunas cosas y había traído noticias de sus hermanos. Estaban bien. La casa seguía en pie. Su padre había encontrado trabajo estable. Esa noche, mientras cenaban, Tomás dejó el tenedor a un lado y la miró con seriedad. «Quiero que esto sea oficial», dijo. Sofía parpadeó, confundida. «¿Qué cosa?» «Nosotros», aclaró él. «Quiero que seas mi esposa de verdad, no porque tu padre lo haya decidido, ni porque haya una deuda, porque yo te lo estoy pidiendo». Sofía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Lo miró, buscando cualquier señal de duda en sus ojos, pero no la encontró. Solo había sinceridad. «¿Estás seguro?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente», respondió él. «He pasado años solo, convencido de que era mejor así. Pero tú me hiciste recordar que la vida se vive mejor cuando se comparte». Sofía sintió que las lágrimas empezaban a caer, pero esta vez no intentó detenerlas. «Sí», dijo, con una sonrisa enorme. «Sí, quiero ser tu esposa». Tomás se levantó, rodeó la mesa y la abrazó con fuerza, levantándola un poco del suelo. Ella se aferró a él, riendo y llorando al mismo tiempo. La boda fue sencilla, celebrada en el pequeño pueblo, con sus hermanos como testigos, y el viejo cura que había conocido a la familia de Sofía desde que era niña. No hubo gran fiesta, ni vestido lujoso, ni muchos invitados. Solo lo esencial: 2 personas comprometiéndose a construir una vida juntos, libremente, con amor. Cuando regresaron a la cabaña, ya como marido y mujer, Sofía miró a su alrededor con ojos nuevos. Todo parecía distinto, aunque nada hubiera cambiado, y físicamente, era ella la que había cambiado. Ya no era la joven asustada que había llegado meses atrás, enviada como pago de una deuda. Era una mujer que había elegido su propio camino, que había aprendido a defenderse, que había encontrado en la montaña no un exilio, sino un hogar. Los meses siguientes fueron de trabajo, de aprendizaje, de construcción. Ampliaron el huerto, compraron más gallinas, repararon el techo del establo. Sofía bajaba al pueblo cada cierto tiempo para ver a sus hermanos, llevándoles siempre algo: pan, queso, alguna prenda remendada. Lucía subió a visitarla una vez, maravillada por la cabaña, por los animales, por la montaña. Tomás le enseñó a reconocer las huellas de los animales y Sofía le enseñó a preparar tisanas con hierbas. Una tarde de primavera, cuando las flores empezaban a asomar entre las rocas y el aire olía a vida nueva, Sofía se sentó en el escalón de la entrada con el cuaderno en las manos. Escribió: «Hoy hace un año que llegué aquí. Llegué creyendo que mi vida había terminado, que era solo una moneda de cambio. Pero en lugar de eso, encontré a alguien que me enseñó que el amor verdadero no se compra ni se vende. Se construye día a día, con respeto, con trabajo, con silencios compartidos y con decisiones propias. Esta montaña me dio lo que el valle me quitó: libertad». Cerró el cuaderno y miró hacia las cumbres, donde las últimas nieves se derretían bajo el sol. Tomás apareció detrás de ella, apoyando una mano en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que soy feliz», respondió ella simplemente. Tomás sonrió, esa sonrisa pequeña que ahora Sofía conocía tan bien. «Yo también», dijo. Se quedaron ahí, juntos, mirando cómo el día se convertía en tarde, cómo las sombras se alargaban sobre la tierra, cómo la montaña seguía su ciclo eterno.
Y en esa quietud, en ese momento simple, encontraron lo que tantos buscan y tan pocos hallan: un lugar en el mundo donde ser ellos mismos, sin deudas, sin cadenas, solo con la promesa de seguir caminando juntos, paso a paso, día a día. Años después, cuando Sofía tuvo a su primer hijo en esa misma cabaña, con Tomás sosteniéndole la mano y el viejo don Laureano ayudando con el parto, supo que había tomado la decisión correcta. La vida en la montaña no era fácil, pero era suya, y eso, al final, era lo único que importaba. El niño creció fuerte y sano, corriendo entre los pinos, aprendiendo de su padre a trabajar la tierra y de su madre a respetar cada vida, por pequeña que fuera. Lucía los visitaba seguido, trayendo noticias del valle, ayudando con las tareas. Marcos y Julián también subían de vez en cuando, siempre con alguna excusa, pero Sofía sabía que en realidad querían ver cómo estaba, asegurarse de que su hermana mayor fuera feliz. Y lo era. A pesar de los inviernos duros, de las cosechas difíciles, de las noches en que el viento aullaba como un animal herido, Sofía era feliz, porque había aprendido que la felicidad no viene de la ausencia de problemas, sino de la libertad de enfrentarlos con quien uno elige, en el lugar que uno elige. Una noche, muchos años después, cuando sus hijos ya eran adultos y ella y Tomás habían envejecido juntos, se sentaron en el mismo escalón donde tantas veces habían compartido silencios. El pelo de él era completamente blanco ahora y la cojera más marcada. Ella tenía arrugas alrededor de los ojos y las manos marcadas por años de trabajo. ¿Te arrepientes?, preguntó Tomás de pronto. Sofía lo miró, sorprendida. ¿De qué? De haberte quedado, de haber elegido esta vida. Sofía tomó su mano, entrelazando los dedos con los de él. Nunca, respondió. Ni un solo día. Tomás asintió, satisfecho. Miraron juntos hacia las montañas, donde las cumbres se recortaban contra el cielo estrellado, eternas y silenciosas. Y en ese silencio, en esa paz, encontraron la respuesta a todas las preguntas que alguna vez se habían hecho. El amor no se mide en grandes gestos ni en palabras hermosas. Se mide en las pequeñas decisiones diarias, en la elección constante de quedarse, de construir, de caminar juntos. Esa fue la historia de Sofía y Tomás, una historia de redención, de libertad, de amor verdadero nacido no de la obligación, sino de la elección. Una historia que la montaña guardó en sus piedras, en su viento, en su silencio, para que algún día alguien más la recordara y supiera que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.